Es interesante compartirlo con ustedes, fíjense. Entonces dice que la química clínica es una disciplina que se ocupa del estudio de la investigación de los aspectos químicos de la vida humana, a través del uso racional y desarrollo metodológico de metodología analítica con la finalidad de contribuir en la promoción, preservación y restablecimiento de la salud del individuo y de la comunidad. Esta disciplina surgió como resultado de un proceso de interacción entre dos áreas del conocimiento tradicionales, la química y la medicina. La química, sitúa sus orígenes técnicos y mágicos. Le quise poner en negrita mágicos porque ya van a ver. A la vez, en la Edad Antigua, sobresaliendo los griegos por sus cuestionamientos y búsqueda de respuestas concernientes a la naturaleza y composición de la materia. La química se originó como alquimia, así se llamaba, una antigua práctica protocientífica cuyo objetivo era convertir metales en oro. Cuando empezó esto, pues los investigadores andaban buscando cómo convertir cualquier metal en oro. Ahora les voy a contar. El oro tiene 56 protones. El Sol, que es una estrella relativamente pequeña, apenas si produce helio a partir del hidrógeno. Y esa es la luz que nos llega. Dicen, a mí no me consta, que también se produce algo de carbono. Vaya, pero el carbono tiene 12 protones, ¿verdad? 56 protones que tiene el oro solo se producen en ese choque de estrellas en donde hay una gran cantidad de energía. Traducido, el oro que se ha encontrado en la Tierra, o el níquel, o el plomo, han venido en meteoritos. Ustedes saben que a lo largo de los miles de millones de años que tiene de existir la Tierra, ha caído una gran cantidad de meteoritos, ¿verdad? Uno de ellos, el Chicxulub, el que dicen que contribuyó a que desaparecieran los dinosaurios, y cayó hace 56 millones de años. O sea, toda una vida. Entonces, traducido, imposible que en los laboratorios con la energía que podía producir en esos tiempos se pudiera producir oro. Vaya, pero por ahí fue el principio de la química, como alquimia. Tales de Mileto, estos los oyeron hablar ustedes ahí en Investigación 1, ¿verdad? Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Aristóteles son algunos de los exponentes que se distinguieron por sus teorías, solo teorías acerca de la materia. Ellos no fueron alquimistas. Por otro lado, la historia de la medicina tiene su inicio desde los orígenes más remotos del ser, ya que éste siempre ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales que tienen lugar en ella, como la vida, la enfermedad y la muerte. El desarrollo de ambas disciplinas durante siglos transcurrió en un ámbito donde abundaban las supersticiones y especulaciones, creencias tales como la presencia de espíritus malignos. Fíjense que la malaria, el paludismo,
se llama malaria porque la gente lo atribuía a malos aires. Y la malaria ya picaban los zancudos a los dinosaurios, ¿verdad? Es decir, que los zancudos siempre han estado ahí, pues ellos no se extinguieron con el Chicxulub. Bueno, entonces, que tomaban posesión de las personas causándole diversas enfermedades comunes todavía a fines del siglo XVI, ya relativamente hace poco, ¿verdad? Sin embargo, a principios del siglo XVII, un importante cambio en la historia de la ciencia empezó a gestarse. Inició, ¿verdad? Esto ocurrió un poquito después del Renacimiento. Vamos a ver cómo queda. Ahora si quiere. Vale. Una nueva actitud se identifica en los estudiosos de la época que consistía en investigar la naturaleza con los propios sentidos, antes, ¿verdad? Y expresar las observaciones científicas en un lenguaje matemático exacto. El razonamiento especulativo cedía terreno ante la experimentación y el método hipotético deductivo que se atribuye a Francis Bacon, el inicio por lo menos, ¿no? Porque Francis Bacon era un empirista. Entonces decía que él solo creía en lo que podía experimentar, ¿verdad? Entonces, por el método hipotético deductivo científico por excelencia. Una revolución científica había tenido lugar el siglo XVII. A finales del siglo XVIII, este es el siglo de las luces, la relación entre la química y la medicina se estrechó de manera importante para trabajar y experimentar en un área donde ninguna de las dos se desarrollaba con totalidad satisfacción. La aplicación de métodos y el uso de instrumentos para realizar análisis químicos y microbiológicos de líquidos y fluidos provenientes de los humanos. Los médicos, quienes elaboraban el diagnóstico basándose en los signos y síntomas del paciente, consideraron que el estudio de los líquidos provenientes del interior del organismo, como la orina, revelaría mejor el estado de sus pacientes. De igual forma, razonaron que cuando un paciente manifestaba externamente un aumento de temperatura, un aumento o descenso del pulso, ese es el ritmo cardíaco, ¿verdad? Fíjense, entre 70 y 100 pulsos o latidos del corazón, ¿verdad? Y el otro es la presión arterial, dolor y otras manifestaciones. Estas debían ser precedidas por cambios bioquímicos en su organismo, los cuales estaban fuera de la capacidad de observarlos. Todavía no se habían inventado los esfigmomanómetros para medir la presión, ¿verdad? Los termómetros para medir la temperatura, y menos algo que midiera el dolor, ¿verdad? Entonces, los médicos un poquito intuitivamente iban por ahí pensando en qué podía ser, ¿verdad? Bueno. Estas debían ser precedidas por cambios bioquímicos en su organismo, los cuales estaban fuera de la capacidad observadora. No se podían observar, no se podían medir. Fue así como surgieron los asociados indispensables del médico en la práctica de la medicina.
Las determinaciones y los análisis realizados por ellos permitían darse cuenta del estado físico-químico en que se encontraba el paciente en el momento en que la muestra había sido tomada, revelando cambios que aún no habían llegado a manifestarse por sintomatologías o expresiones al alcance del examen clínico. Estos cambios en la fisiología de los órganos que alteran las concentraciones de los analitos dio origen a la fisiopatología. Ustedes reciben fisiopatología y yo la quise poner así como fisiopatología. Yo recibí patología, pero los patólogos solo hacen observaciones de cadáveres o de tejidos de cadáveres, no de vivos. Entonces, de eso se ocupa la fisiopatología. Fíjense que me van a perdonar la expresión, el bobo del director de la escuela de medicina. ¿Va? Ellos daban antes diagnóstico hematológico, análisis de laboratorio y fisiopatología. Pues análisis de laboratorio y diagnóstico hematológico simplemente se lo tiraron a la carrera. Lo votaron. Y lo votaron por incompetente en primer lugar, ¿va? Porque vaya, pero el más incompetente es el director de la carrera, Douglas. Ese es el más incompetente. Pero dijeron que la fisiopatología ellos la iban a dar porque ellos tienen patólogos. Pues sí, pero es que los patólogos no entienden de fisiopatología. Miren que hubo un jefe de patología ahí que me dijo, mira, me dijo, ¿y esa babosada de la fisiopatología qué es? Pues es una disciplina que existe desde hace siglos. Le digo, ustedes no la conocen, ¿no? Porque solo trabajan con muertos, no trabajan con vivos. Pues dijo el maje de Douglas, ¿verdad? Que esa sí la podían dar ellos, porque ellos eran patólogos. Pero es que yo no quiero que les den patología. Vaya, pero le dije yo a la licenciada Cero, déjenlos, dicen que ellos se la den, que hagan algo, hombre, de haraganes que están votando las dos asignaturas anteriores. Bueno, el diagnóstico hematológico y análisis de laboratorio. Pero dijeron que fisiopatología sí la podían dar. Estoy seguro que no, cualquier carambada les van a dar. Bueno, en 1791, el médico y químico francés Antonio François Fourcroy, propuso por primera vez la idea de establecer laboratorios en los hospitales y en ellos someter a análisis químicos las excreciones como la orina y las descargas de los enfermos con objeto de investigar la naturaleza de las enfermedades. El desarrollo del análisis químico y la química orgánica producido en la primera mitad del siglo XIX fortaleció la aplicación de técnicas analíticas a los fluidos biológicos con fines diagnósticos. A Johann Joseph Scherer, profesor de química orgánica, fue nombrado en 1842 director del laboratorio de Würzburg. Würzburg es una ciudad de Alemania. Su trabajo incluía, de acuerdo con su contrato, la ejecución de exámenes químicos necesarios para los clínicos del hospital de Würzburg. El término química clínica se utilizó por primera vez para nombrar su laboratorio, el de Johann Joseph Scherer.
El aparataje del cual disponían para trabajar incluía material de vidrio diverso, tubos, matraces, vasos, embudos, lámparas, baños, agua, aire, arena, no sé para qué, balanzas, aparatos de destilación, microscopios y hornos. Vaya. De todo eso han oído hablar ustedes, pero la arena no veo en que entre en ninguna parte. Bueno, que no están hablando de la Alianza Republicana Nacionalista, no, esa es arena de río, de mar, quizás. Bueno, otros científicos de la época que contribuyeron al desarrollo de la química vinculada con la medicina con fines diagnósticos fueron Johann Heller, quien en 1844 desarrolló una prueba para detectar la albúmina en orina alternativa a la prueba de ebullición de su antecesor Richard Bright. Había realizado en pacientes con hidropesía, edema, y en la que utilizaba sencillamente una cuchara donde calentaba la orina y una vela observando si coagulaba. Vea, cuando los pacientes tienen nefrosis, es decir, cuando el riñón está tan dañado que está eliminando albúmina por la orina, porque la albúmina es una molécula relativamente grande. No pasa por el glomérulo renal. Normalmente no pasa. Entonces, pero en los pacientes que tienen glomérulo nefrosis glomerular, esos pacientes sí descargan buenas cantidades de albúmina. Entonces, este médico se inventó que ponía la orina en una cuchara, la calentaba y se coagulaba, es que había albúmina. Vean, la albúmina es la clara del huevo. Ustedes han visto, ¿verdad? Que si yo lo pongo en el microondas, por ejemplo, yo ahí hago los huevos tibios, fíjense, en el microondas. Pues la albúmina, a los 30 segundos, ojo, hay que tener cuidado con eso, porque la yema puede estallar, ¿verdad? 30 segundos, a que empiece a coagularse. Y ahí empieza a ver que le va poniendo blanca la albúmina del huevo. Ya lo deja un poquito, le da otros 30 segundos y al minuto, 30 más 30 segundos, un minuto, ya está un huevo tibio perfecto, perfecto. Bueno, entonces así es como Richard Bright se inventó esa prueba. En 1848, Henry Benson, ustedes, esta palabra Benson o esos apellidos todavía los van a oír. Suele aparecer la proteína de Benson en la orina y usualmente son los filamentos mucoides que reportan los colegas laboratoristas. Es una proteína absolutamente normal, no es anormal. Publicó detalles sobre una proteína urinaria nueva que se conoce en la actualidad con su nombre, Benson. Otras pruebas diagnósticas desarrolladas en esa época fueron las de Hermann von Ferling. Este nombre todavía lo oyen, el de Ferling.
en 1848 para detectar azúcares reductores en orina. Paul Ehrlich, todavía lo van a oír ustedes, a Ehrlich, en 1884, para identificar bilirrubina por la reacción de diazotación. Todavía se utiliza ese principio para detectar la bilirrubina en la sangre, la diazoreacción, el diazoreactivo le llamamos, ¿no? Y Maurice Jaffé, en 1885, para la determinación de creatinina con picato alcalina. Todavía utilizamos la reacción de Jaffé para la detección de la creatinina. Miren, y fíjense, hace más de 100 años, ¿verdad? Pero el principio sigue siendo el mismo. Bueno, hasta mediados del siglo XIX se dudaba de la existencia de la glucosa en la sangre. No se sabía que existía, ¿verdad? De los individuos sanos, aunque tiempo había demostrado que tras la evaporación de la orina de los diabéticos se obtenía un residuo sólido, el cual olía y sabía, es decir, lo probaba, ¿verdad? Y sabía como el azúcar. Este científico no fue capaz de aislarla del suero. Fue hasta 1850 cuando Carl Schmitt llevó a cabo, se me olvida que lo tengo aquí, pero ya me perdí. Carl Schmitt llevó a cabo las determinaciones bastante exactas de la concentración de glucosa en sangre, cuando un principio de fermentación por vez primera era posible determinar semi-cuantitativamente, debería ser, no, hacer una determinación semi-cuantitativa, medio cuantitativa, ¿verdad?, de azúcar en ayunas. Vean, yo creo que este es el momento de hablar quizás de la fermentación. Fíjese que el vino se produce por un proceso. A mí me parece que esto le han puesto ahí que detectaban por fermentación la glucosa. Porque, por ejemplo, el hongo Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces de sacarosa y cerevisiae de cerveza. Ya se utilizaba el Saccharomyces cerevisiae para producir vino y para producir cerveza. Ambos producidos por fermentación. Pero la fermentación no la producen solamente el Saccharomyces cerevisiae, porque la fermentación en el vino y en la cerveza tiene que ocurrir anaeróbicamente. Si hay entrada de aire, pues de microorganismos que no son Saccharomyces cerevisiae, que por cierto, ese hongo normalmente está en la superficie de las uvas. Es normal. Entonces, cuando en los tiempos más primitivos hacían el vino y lo llevaban al lagar y lo pisaban, hablo de que lo pateaban, ¿verdad?, con los pies descalzos, a deshacer las uvas hasta que quedaba solo el mosto, ya
le sacaban, lo metían en mantas y escurrían el líquido para botar el mosto, ¿verdad? Que es la cáscara de la uva. Pues ese proceso de fermentación fue descubierto por Louis Pasteur. Louis Pasteur era un químico. Vaya, pues el mismo Louis Pasteur que lo buscaron los fabricantes de vino porque la producción de vino se les echaba a perder porque se acidificaba, se agriaba, es decir, se hacía vinagre y pues se echaba a perder, ¿verdad? Entonces buscaron a Louis Pasteur para que le hiciera un estudio de por qué se echaba a perder el vino. Pasteur, que era una maravilla, no era microbiólogo, era químico. Pero era una maravilla de cerebro. Hizo un experimento. Puso a fermentar un vino que no entraba aire y puso a fermentar otro vino donde sí entraba aire. Y se dio cuenta que ahí donde entraba aire terminaba en vinagre, donde no entraba aire era vino. Entonces a mí me llama la atención que alguien, por un proceso de fermentación, haya detectado que existía glucosa en sangre. Bueno, pero vamos a ver, este es un artículo que ustedes van a ver ahí al final, casi al final, quiénes son. Pero nosotros, todos, podemos malinterpretar los fenómenos, especialmente cuando desconocemos los procesos, ¿verdad? En este caso, los procesos químicos o bioquímicos. Bueno, de gran utilidad para el desarrollo de las pruebas químicas, tanto en sangre como en orina, para la cuantificación de sustancias, fue la introducción de Duisburg del colorímetro. Recuerdan ustedes que hemos hablado del espectrofotómetro y de los fotocolorímetros. Pues en 1854 este Duisburg fabricó, supongo yo, el primer colorímetro. Los colegas, supongo yo que son colegas que escribieron ese artículo, pues no lo explican, ¿verdad? Con el cual pudieron realizarse comparaciones de color. ¿Han oído ustedes? Yo les cuento cuando les doy química clínica, que en el laboratorio nosotros producimos reacciones químicas que se traduzcan en desarrollo de color, de tal manera que esas sustancias coloreadas absorban determinado rango de luz, en el rango de 400 a 700 nanómetros. Entonces, solo en ese rango, nanómetros, esa es la milmillonésima parte de un metro. En 1885, Lieberman, este nombre lo van a seguir oyendo, describió una reacción coloreada para identificar el colesterol, la cual fue
perfeccionada más tarde por Burchard. Esta reacción Lieberman-Burchard para la determinación de colesterol en sangre ha sido el método utilizado en los laboratorios clínicos durante muchos años hasta la llegada de los métodos enzimáticos en los años 70 del siglo XX. De hecho, el que nosotros le seguimos enseñando el colorimétrico de Burchard, no creo. Ay, ojalá. Me estaba contando a mí mi jefa que los jóvenes que van a cursar o están cursando en este momento química clínica lo van a hacer con un equipo automatizado. Bueno, un equipo automatizado, usted puede elegir el procedimiento, ¿verdad? Pero los colorimétricos son más baratos que los enzimáticos. Hablo de los reactivos. Vamos a ver, ahora los laboratorios, más bien sería así, los productores de reactivos y equipos de laboratorio ofrecen ponerle el equipo si ustedes les compran los reactivos. Y se lo ponen, ¿no? No sé si tendrán que dar alguna garantía por aquello de que por mal uso se puede arruinar el aparato, etcétera. Bueno, el caso es que el negocio de las empresas que producen equipo de laboratorio es la venta de los reactivos. Déjenme ver, chicos, que me perdí. Sí, quizás está completa. A finales del siglo XIX, el principal problema de la química clínica era la falta de métodos cuantitativos de análisis que emplearan pequeños volúmenes de sangre, ya que las pruebas químicas diagnósticas con las que contaba eran de tipo cualitativo o semi-cuantitativo y requerían grandes cantidades de sangre. Las determinaciones eran muy laboriosas y su realización llevaba mucho tiempo, de forma que en muchos casos la utilidad de los resultados era muy limitada. Oigan, por ahí me encontré yo un termociclador hecho estrictamente para realizar pruebas de COVID-19, pero salía demasiado pequeño, demasiado borroso, de manera que no se los quise poner. Les puse otros termocicladores que puede ser igual, ¿verdad? Porque un termociclador al final es un aparato que hace pruebas de PCR, reacción de polimerasa en cadena. Entonces, hablando del COVID, medir la concentración de la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2 y el pH en los pacientes con COVID era crítico. Un paciente empezaba a tener una presión parcial de oxígeno abajo de 90, porque tiene que andar cerca de 100%, 99, 98, 97, todavía puede andar bien cuando usted tiene alguna afección respiratoria, ¿verdad? El caso es que ese procedimiento era de vida o muerte. Es decir,
Se sabía que el paciente estaba complicado cuando la presión parcial de oxígeno había bajado, el pH se estaba acidificando, etcétera. Había que hacerlo así inmediatamente, pues. Cuando don Nayib Bukele hizo el Hospital El Salvador, específicamente en un ratito, pero en un ratito, si mal no recuerdo, fueron como en 15 días que lo mandó a instalar, lo preparó, lo equipó y ahí se atendía a los pacientes con COVID. Y ha equipado, vamos a ver, el hermano que es el ministro de Salud de Nayib Bukele es médico y debe ser tan inteligente como Nayib Bukele, ¿verdad? Inmediatamente pusieron el laboratorio con dispensa de trámites y ahí tenían la medición de la PCO2, la PO2 y el pH, ¿no? Eso era vida o muerte, vean. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo les voy a contar. Mi hermano se fue en la primera ola, mi hermano mayor se fue en la primera ola del COVID, ¿no? Poco entendido, o vaya, menos entendido, creí que pudiera jugar, que ni él lo veía y que pudiera matar a nadie, ¿verdad? Pues es que a mí me encanta tanto a la detección de los PCR, procedimientos genómicos, como el de la microbiología en todo el mundo. Entonces, era, durante los primeros años del siglo XX comenzaron diferentes disciplinas entre los laboratorios clínicos, como la anatomía, la hematología, la microbiología y la química clínica. También se extiende el uso de la jeringa hipodérmica para obtener especímenes de sangre para los análisis químicos, lo que facilitó y estimuló los estudios químicos en sangre humana. Así pues, el primer siglo del siglo XX, en la química clínica todavía no había laboratorios clínicos en este país. En la química clínica se trata fundamentalmente en los métodos para detectar